Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Ya, mijo, ya. Desde la Perla del Pacífico, desde el Centro Cultural El Mango, ponte pilas. Te vamos a dar mango para que chupes el día de hoy. Pa' que chupes, mi querido chochólogo, chochóloga. Andrés. Mis queridos amigos, dígamelo sí. Todo, por favor. Bueno, como por el asunto de los cortes, vamos a hacer un programa express el día de hoy. Así que tenemos 273 likes en este momento. Por favor, queremos llegar como mínimo en este programa. No vamos a pedir 1000 porque no creo que nos alcance el tiempo. Pero queremos llegar por lo menos a unos 700 likes. Así que por favor, pongan el pulgar arriba. Ayúdenos a ayudar. Si pueden contribuir, contribuyan. Y este programa, esta parte del chisme va a estar interesante. Así que, señoras y señores, vamos con el chisme. Pero, ya saben, por favor, 308 likes. Vamos, señoras y señores, queremos llegar como mínimo a los 700. Si podemos a los 1000, mucho mejor. Bestial, entonces ya lo saben, desde un centro cultural hermoso que está al servicio de la comunidad guayaca, de la comunidad quiteña. Por ejemplo, yo soy un quiteño en este momento perdido en Guayaquil, pero ya me encontré. Este es el centro cultural que apoya las iniciativas de la gente, de la people, y quiero hacer esta mención especial porque nos abrió las puertas para poder transmitir, hacer este programa. Mi pobre angelito. No sabían que... ¿Cómo? Mi pobre angelito. Sí, mi pobre angelito, ñaño. Oye, yo no me imaginé que al chochólogo lo querían por acá en tierras guayacas, ñaño. Me invitaron un bolón cabeza de niño que le dice, bueno. Un encebollado, bueno. Pero ¿sabes cuál es el problema? Me traen el encebollado sin canguil. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Por ahí también me fueron diciendo, oye, serrano bobo, no se come con canguil, se come con pan. Así que bueno, me voy acostumbrando acá a la Perla del Pacífico, nuestro puerto principal, y al cariño de la gente, porque realmente el cariño acá en Guayas, en Guayaquil, se lo siente. Qué bestia, yo siempre digo esto, ¿no? Estoy siempre conmocionado, consternado por la forma y la diversidad que tiene este país maravilloso. Desde los Andes, la Amazonía, la costa ecuatoriana, nuestra región insular, somos únicos en este planeta, señoras y señores, únicos. Y por eso, al unísono, a elevar la voz del día de hoy, mis queridos chochólogos, porque resulta que mientras somos únicos, hay otros también que quieren hacer miau, únicamente ellos, dice. 144 millones de dólares estaría llevando una empresa en un proceso de licitación, en un proceso de compra pública, y terminan dándole en la cabeza a todos los ecuatorianos. Ponte las pilas porque en este momento arrancamos desde el puerto principal el chismesazo del día de hoy. A ver, cortita y al pie. Sobre todo esto es para mis amigos emelexistas. No están solos. Hay instituciones que están peor que el MLE. Así que a levantar la cabeza, a seguir jugando el fútbol, que esto todavía no se termine, y espero que realmente desde lo más profundo de este corazón liguista mejore el Club Sport MLE, porque no quisiera ver un clásico del astillero, no quisiera dejar de ver un clásico del astillero en este 2025. Ojalá, si quieres, mi querido DJ J. Te vas a conformar con Barcelona Guayaquil City, si es que asciende. Sí, pues no, ¿cómo le van a quitar el clásico del astillero al Ecuador? Bueno, vamos a la presa, sin más preámbulos, mis queridos amigos. Seguramente se seguirán preguntando de manera desesperada ¿cuándo terminará esta crisis en el sector eléctrico? Yo les digo esta vaina porque realmente nos afecta. Yo estaba completamente incomunicado en uno de los puntos geográficos de este Guayaquil querido, y producto justamente de esto, de los apagones, de los cortes de energía eléctrica, el teléfono celular no responde, la señal no responde, las telecomunicaciones se alteran, y así estamos viviendo en el Ecuador. Por esa razón hemos decidido presentarles el día de hoy
ya tengo en mis manos los contratos, por ejemplo, de Salitral, Quevedo y Esmeraldas, que realmente no tienen ningún desperdicio, donde existen muchísimas anomalías, mis cholos, mis cholitos. Pero hoy nos vamos a centrar en la historia de uno de esos contratos. O de dos. Ya, vamos a darles de apadito en vista de que tuvimos este inconveniente para que vayan bien parchados, decimos nosotros los serranos. Bien parchados. Y son contratos que golpean, digamos, a varias empresas, principalmente a ATM, que es Austral Technical Management SAS. SAS que me llevé. Y SAS que me llevé. ¿Qué te llevaste? 144 millones de dólares, bandido. Y también, por supuesto, Progen Industries LLC. Que esto está muy bueno, ¿eh? Hoy nos vamos a centrar en Progen. Progen me parece a mí que está bueno, está interesante. Pero ¿quiénes manejaron esos contratos? Son las preguntas que tenemos que hacernos. Contratos que tienen irregularidades de aquí hasta la China. Hasta la China, mis queridos chochólogos. Pongan atención a este tridente del terror del sector eléctrico de SELEC. Estos funcionarios son Mauricio Fabián Calero Freire, el actual viceministro de Energía y Minas, Carlos Humberto Pérez Taday, gerente encargado de Electro Guayas, y la gente de Guayas. Y la tinteriza de turno, disque abogada, Ana Cristina Leighton Farfán, subgerente jurídica de Electro Guayas. Voy dando estos nombres para que ustedes los tengan en el radar y los ubiquen. Porque acá con papeles y documentos en la mano que mi querido DJ J lo va a ir publicando en nuestro programa. Para que los conozcan, Electro Guayas es una unidad de negocio de la Corporación Eléctrica del Ecuador. ¿Cómo funciona SELEC? Con unidades de negocio, con sucursales, con oficinas que se encargan de hacer la generación de energía eléctrica en la zona específica donde están operando. Guayas, por ejemplo, Electro Guayas. Pichincha, por ejemplo, Termo Pichincha. Y así sucesivamente hay algunas unidades de negocio. Así funciona la Corporación Eléctrica del Ecuador. Les cuento un chismesazo de esos, veneno. Resulta que estos manes no cuentan con los equipos técnicos, no cuentan con los motores. De hecho, una fuente que ha pedido la protección y la reserva del caso me contó que una reunión que recientemente se sostuvo con la ministra de Energía y Minas, doña Inés Manzano, María Inés Manzano, resulta que en esa reunión uno de los oferentes, específicamente Progen, pidió un tema particular. Resulta que el día jueves de la anterior semana la ministra de Ambiente hizo un Zoom con algunos oferentes, entre esos el viceministro de Energía Fabián Calero Freire, el gerente de Electro Guayas Carlos Pérez y la subgerente jurídica de Electro Guayas Ana Leighton. A ver, mi querida Anita, ¿me equivoco o no me equivoco? No, no es cierto. También estuvo presente el representante legal de Progen, una de las contratistas a las que se le adjudicó los 144 milloncitos de dólares. ¿No es cierto? Este representante dice en la reunión que ha presentado un escrito solicitando 45 días más de plazo para la entrega de los equipos de Salitral y Quevedo. Pero chochólogo, ¿por qué es eso importante? ¿Por qué nos tiene que llamar a nosotros poderosamente la atención? Porque resulta que esta empresa nos va a introducir 150 megavatios en el sistema interconectado del país. Es decir, lucecita, electricidad, para que no vuelva a pasar lo que está pasando en el país, en el Ecuador, en el nuevo Ecuador. ¿No? 150 megavatios que tienen que haber sido, digamos, incorporados en el mes de noviembre. Máximo. Ya tenemos retraso de un mes. Pero adivinen qué. La señora Manzano salió muy molesta de la reunión y antes de abandonar el Zoom,
Dijo que no les entregará un día más de plazo y les dio yuca. Y que procedan con las sanciones y a calificar como contratistas incumplidos de estos gallos. Que de hecho hay varios contratistas incumplidos pululando en el sector eléctrico de este país. ¿Sí? Al que Novita les está dando parte de la torta. Parte de la torta, señor Novita. ¿Pero qué quiere decir esto, mis queridos chocholos? Lo más seguro es que esta empresa, en concreto, no contribuya con la generación de energía eléctrica para esta crisis. Es decir, de los 465 megavatios que te dijo el Daniel Novita que va a aportar y que va a incorporar en el sistema interconectado, hay que descontarle 150. Es decir, que mijines, prepárense para vivir unas navidades a oscuras. Al ritmo y a la luz, bajo la luz de la vela. Y lo más lamentable de todo esto, mis queridos chochólogos, atenti, pongan atención y mucho cuidado. Lo más lamentable es que a pesar de esto y la solicitud de prórroga, ya cobraron el adelanto del contrato. Es que esto realmente es inverosímil. Ya cobraron el adelanto del contrato. Mientras todo esto sucede, los manes ya se adelantaron. Miau, se fueron llevando el 70% del contrato, que en realidad no es el contrato, sino son dos contratos, para que vean nomás cómo cuadran las cuentas, cómo hacen tas con tas, cómo hacen ajuste de caja chica, porque en eso se está convirtiendo el sector eléctrico de este país para algunas empresas, sobre todo estas que han venido a licitar. Ahora bien, mientras todo esto sucede, quien alerta de esta situación grave y calamitosa en uno de los tweets o en una de las cuentas de X es el asambleísta de la Revolución Ciudadana, póngalo en pantalla, mi querido DJ J, miembro de la Comisión de Fiscalización, Lenin Barreto Zambrano. Él alerta de algunos temas que son extremadamente preocupantes. Fíjense lo que dijo el legislador en su cuenta de X. Cito textual. Celeg ha firmado un contrato con Progen sin declararlo contratista incumplido, a pesar de una serie de irregularidades alarmantes. 2 puntos, enumero. Primero, Progen no cumplió los plazos ofertados de 95 y 120 días para las centrales de Quevedo y Salitral. Plazos completamente irrealizables que bloquearon la participación de otros oferentes. 2. 3 meses después de la adjudicación en julio de 2024, lo único que han hecho es el sandblasting y pintar motores usados marca MD, modelo 20645. El tiempo sigue corriendo y el trabajo real no aparece, dice. 3. Las advertencias sobre esta compañía fueron hechas en junio de 2024 al exministro Goncalves, al ex viceministro de Electricidad Quintero y al ex gerente de Celeg, hoy actual viceministro de Novoa de Energía, el señor Fabián Calero Freire. Fíjense ustedes, sin embargo, Progen mintió descaradamente sobre las capacidades de estos equipos que no cuentan con respaldo de fábrica y fueron diseñados solo para operar con diésel, no con full oil, que suene, ¿ya? Un engaño que es absolutamente evidente. Les voy a alertar esto que es importantísimo y se lo dice su pana el Chocholo. Con esta crisis de generación de energía eléctrica inducida o autoinducida, para repartirse los contratitos entre los panas, el Ecuador se ha quedado sin luz. Pero ojo con lo que voy a advertir. No solo se va a quedar sin luz, se va a quedar sin diésel. Pilas. Se va a quedar sin diésel. Por algo tan simple y elemental, el Ecuador no tiene la capacidad para refinar el petróleo y cubrir la demanda nacional. Y hoy resulta que esa poca capacidad de refinación que tenemos, un buen porcentaje se está destinando a la generación de energía eléctrica a través de ¿qué? De motores a combustión, pues papito.
Eso significa que se va a llevar un porcentaje del pastel de la demanda de esa energía del diésel a este problema que tenemos de generación de energía eléctrica. Entonces, el rato menos pensado vamos a tener luz, seguramente, pero no vamos a tener en qué movilizarnos porque no va a haber diésel. Pilas. Tampoco, alerta el señor legislador, lograron obtener una póliza de BUA en el mercado ecuatoriano, lo cual evidencia la falta de respaldo adecuado de los equipos técnicos. No existe la inspección técnica de SELEG a las bodegas de Progen. Es un misterio absoluto, sin ningún informe favorable. De hecho, por ahí me contaron otro de los participantes y oferentes que resulta que el informe nunca se realizó. Y esos tenían que haber atravesado por una certificación internacional y un informe de la calidad técnica de los equipos. ¿Dónde está, señor Fabián Calero, ex viceministro? En concreto, ustedes deben conocer, mis queridos chochólogos, que la declaratoria de emergencia se emite el 17 de abril de 2024 a través de la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables 001-2024. Pero 2 meses después se determina el informe técnico económico para la declaratoria de emergencia de SELEG, respaldado por el decreto del Presi Novita número 229 y el acuerdo ministerial NEM 2024-005 AM. ¿Por qué esto es importante, chochólogos? Nos estamos enredando. No, señores. Esto es fundamental para entender el contexto en el que se inscribe esta crisis de generación de energía eléctrica autoinducida, para que después el presidente nos salga en medios de comunicación a decirte que es porque no llueve, porque el Taita Sol no deja llover a este país y el tema del estiaje y no sé qué otras piedras. Porque en este país, chuta, si cobrara impuestos por las tonterías que se dicen, te juro que ya hubiésemos cubrido, como diría la señora que ha resolvido, ya hubiésemos cubrido la demanda de energía eléctrica. Y me refiero a la señora Centeno, que es lúcida en el manejo del léxico del castellano. Pero además de esta situación, ¿por qué son importantes estos antecedentes? Porque la primera licitación de emergencia, y ojo con esto, mis queridos chochólogos, se lanzó en diciembre de 2023, es decir, ya tenían conocimiento pues de los informes que hizo la SENACE y SELEC acerca del estiaje. Y ellos aseguran que no sabían nada al respecto del sabotaje. No dijeron estiaje, sino sabotaje. Fíjense ustedes la contradicción. Ahora bien, les había dicho yo que en mi mano tengo los documentos, los contratos que el Estado ecuatoriano firmó con la empresa Progen Industries LLC, cuyo representante legal es el señor Andrew Williamson. Póngalo en pantalla, mi querido DJ-J. Ahí está la documentación del caso que me parece a mí. Déjelo ahí un cachito, por favor, porque me parece a mí esto sensacional. Para que ustedes lo tomen en cuenta y muy presente. El primer contrato, firmado el 20 de junio de 2024, que incluso fue legalizado por la notaria Paola Sofía Delgado Loor, es una potencia, o iba a generar una potencia de 100 megavatios. Mientras que el segundo contratito, que también fue firmado el 20 de junio de 2024, iba a generar unos 50 megavatios. En total son 144 millones de dólares que el Estado ecuatoriano desembolsará a la empresa gringa para generar nada. Nada de energía, señoras y señores. Póngalo en pantalla, mi querido DJ-J. La imagen del contrato número 1. Ahí tienen la descripción, el proceso, la potencia técnica, el valor. Está clarito. Contratación emergente de generación mecánica terrestre salitral. Y el otro que es de Quevedo. Fíjense ustedes, qué interesante, ¿no? 50 megavatios, total 49 millones de dólares es la cotización y contratación emergente de generación de energía en Quevedo. Ninguna de las dos estaría hasta el momento operando y generando. Ahora, vamos con las irregularidades y el contexto correspondiente, mis queridos chochólogos, porque la empresa SELEG invita de manera directa a Progen
Rubén tiene que participar. Y participa solito. O sea, esto de concursar y ver quién es el mejor, aquí no existió. No existió. Participa solito en esta licitación el 4 de julio de 2024. 4 días después, la empresa realizó un par de preguntas que se relacionaban especialmente con la temporalidad del asentamiento del proyecto de generación de energía móvil emergente. Un proyecto que necesita de ingeniería, de estructura, asentamiento, preparación del suelo. Es una cosa compleja, mijo, es una cosa compleja. Pero resulta que los manes dicen, sí, nosotros en 95 días, papi, te tenemos esto solucionado. 95 días. 95 días, señor presidente de la República, señora ministra, déjenme decirles que les vieron la cara duro y feo, ¿eh? Duro y feo, ¿eh? Bueno. Contestan las preguntas tal como aparece en pantalla y está certificado en el propio contrato. Póngalo en imágenes, mi querido DJ J. Tenga la bondad. Ahí está. De conformidad en el cumplimiento del cronograma establecido en el contrato de emergencia, se realizó las preguntas de la oferta de Quevedo. Mediante acta de audiencias y respuestas, la comisión técnica le dijo, aplaudamos al presidente. ¿Qué digo? Aplaudamos al oferente invitado y entreguemos de nomás los contratos, 144 millones de dólares. Y fíjense acá que después del 9 de julio, los miembros de la Comisión Técnica del Procesamiento Especial de este contrato de emergencia lograron negociar sobre la base de una propuesta de 49 millones de dólares. La bajan a 44 millones de dólares. ¡Qué patriotas! Oye, qué bestia, qué costo más conveniente para el erario público. Pero terminan pagando esa cantidad por una energía que no va a llegar al país. ¿Se dan cuenta? Por un proyecto que no existe, por una industria que no tiene ni motores, que no se sabe dónde están los motores, que no tiene informes técnicos, que no tiene certificaciones internacionales, y ya desembolsamos el 70%. Ay, Diosito santo, es que esto es de Ripley, el Ecuador es una galimatía, es un garabato el Ecuador. Da chiste, uno chuta... No da chiste, ¿no? O sea, duele y parte el corazón porque sabemos que esto genera no solo una paralización del aparato productivo, nos está arrancando la vida y la esperanza a millones de ecuatorianos. Yo trato de venderles un poco la idea de que tratemos de sonreír frente a esta pesadilla que vivimos, frente a esta distopía. Es una situación distópica. Pero realmente, o sea, uno dice, qué barbaridad. ¿Cómo logran hacer estas cosas sin que nadie se dé cuenta y alce la voz? En buena hora que Lenin Barreto lo haya hecho. En buena hora que lleguen hasta las últimas consecuencias con este asunto. Y en buena hora que el señor Contralor de la Contraloría General del Estado se pronuncie al respecto. Tenga la bondad. Porque en el caso de la barcaza turca que también presentamos en este espacio, aseguramos en un ejercicio comparativo que la barcaza turca está presentando un sobreprecio del 55% si comparamos la oferta técnica y económica del año 2023, octubre-noviembre, con la que firmaron actualmente. Y es algo tan sencillo como comparar la capacidad de generación de megavatios. En esta vez son de 75 a 100 y el anterior fueron de 300 a 450. Y ahora les entregamos 125 millones de dólares. En un proceso que es de Quevedo, bueno, los dos, ¿no? Un proceso de Quevedo y el otro de Salitral, ¿no? Estamos hablando de que son 150 megavatios. Volviendo al tema de PROE. Es decir, el 30% de lo requerido en el primer informe de emergencia de abril de 2024. El Ecuador se está quedando sin ese 30% de lo requerido en el primer informe de emergencia de abril de 2024. Cuando salió a decir Daniel Novita que necesitamos cubrir esta demanda, el Ecuador se va a quedar sin ese 30% de lo que él mismo demandó. O sea, en criollo, mijo, valimos carpeta. Como país valimos carpeta, chochoros. No vamos a tener energía eléctrica y este problema se seguirá agudizando. Escuchen esto, queridos amigos. Por unanimidad de la Comisión Técnica Calificadora, le dijo, señores, Rubén,
ustedes son los ganadores, weón. Por unanimidad de la comisión técnica. Acá me huele a direccionamiento. No importa que no tengan los motores y que prometan realizar esa generación en un tiempo menor al esperado, sin que exista ningún antecedente que ampare lo que ustedes están diciendo. Porque si yo te digo, a ver, hermano, yo voy a construir un carro de alta tecnología con unas turbinas de avión en vez de motor, en una semana vos me vas a quedar viendo y te vas a cagar de risa. Para poner un ejemplo claro, eso es lo que les hicieron a los del gobierno. Eso es lo que les hicieron a los del gobierno. Y acá viene otro tema que me parece también importante decir. Porque les cuento, técnicamente es imposible entregar esa demanda de energía, además, con motores que no están adaptados técnicamente. Y que esa demanda de energía, con generadores móviles que usan el combustible fuel oil. El fuel oil. Esto por una razón extremadamente simple. Es un combustible, o este combustible implica un motor acorde a esa combustión. Caso contrario, los motores se dañan y no generan la energía prometida. Esos motores especiales, y hemos consultado con especialistas del caso, se demoran entre 10 a 12 meses en ser construidos, es decir, no tienen motores. No podemos usar diésel, por ejemplo. ¿Saben por qué? Porque el Ecuador no tiene el abastecimiento necesario en cuanto a su refinación. Les acabo de decir hace un momento, nos podemos quedar sin diésel. Y estos gallos, como identifican que el Ecuador sí tiene abastecimiento de fuel oil, entonces han hecho un cambio dentro del sistema de combustión del motor para que cumpla con el abastecimiento que sí tiene Petroecuador. Con el grave riesgo de que no exista garantía si los motores se dañan. ¿Se dan cuenta de esto? Es una barbaridad. De hecho, el diésel solo lo utilizarán para motivos de arranque y parada del motor. Lo dice el propio contrato, mis queridos chochólogos. Acá nos están metiendo la mano en el bolsillo de una manera impresionante. No hay donde perderse. Pero miren, señoras y señores, así se le ve la cara al nuevo Ecuador. En nuestras narices nos dicen que valimos carpeta. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ. No es que pidan o solicitan el 30, el 40, el 50, el 20% del anticipo del contrato, mis queridos chochos. A pesar de que no existe el cumplimiento del contrato, no existen motores, no tenemos la generación de los 150 megavatios, el gobierno ecuatoriano les entregó el 70% del anticipo. Y de hecho, ese 70%, según este documento que ustedes lo ven en pantalla, ya ha sido cancelado. Triste que al Ecuador le saquen de esta manera, ¿eh? Y me atrevo a decir esto porque ya no soy el único que ha levantado la voz. Esto está en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Hay algunos colegas y medios de comunicación que han abordado esto de manera periférica. Y sobre todo, lo más complicado es que mantendrá paralizado el país entero. 150 megavatios que salen del sistema interconectado, que prolongan la crisis de generación de energía eléctrica autoinducida y que sobre todo nos ponen contra la picota a todos los ecuatorianos. El 70% del contrato solicitado ha sido transferido a una cuenta bancaria al exterior para evitar contratiempos en la entrega de una energía que nunca llegó ni llegará al Ecuador. Mis queridos chochólogos, con el dolor del alma, vuelvo a entregar, en términos periodísticos, informativos y de manera documentada, cómo el Ecuador lo siguen saqueando y cómo sigo sosteniendo que esta crisis no se trata de una crisis de generación de energía eléctrica por el estiaje, porque no hay sol, porque
el Taita Sol no aparece, o mejor dicho, apareció y se quedó para siempre, no hay lluvia, no llueve, no. Esto ha sido autoinducido para repartirse los contratos entre los panas. Ha sido un gusto, ha sido un placer. El Chochólogo, puro periodismo.